Amigos, por fin es sábado de coleccionistas y hoy es un día muy especial porque estoy en la casa de un gran amigo que se dedica a fabricar juguetes. ¿Pueden adivinar quién es? Pónganlo en los comentarios y prepárense un buen cafecito porque el video va a estar bueno. De hecho, esta pieza estaría bien para una máquina automática, pero por mi necedad. Como verán, no son enchiladas, ¿no? Sí, no. ¿Y cómo aprendiste a hacer eso? O sea, ¿quién te dijo? Tienes que subir al video. ¿Que me trepara? Sí. Pues dije, es que tiene que salir de alguna manera. Hoy estamos aquí con mi carnal Gerardo, hermano. Tac, qué gusto que vengas por acá. No, gracias por... Ya nos la debíamos, ¿no? Sí, ya tenía bastante tiempo. Y aparte casi vecinos. Sí, ya somos vecinos y aparte ya planeando este video, yo creo que mínimo un año también. Sí, mínimo, ajá. Pues creo que desde que saqué mis primeras piezas de luchadores, ¿no? Me comentaste. Sí. No, ya tiene un buen... Como 4 años. Sí. Gracias por abrirme las puertas de tu casa, hermano. Es un gusto para mí, ya sabes, es tu casa. Gracias, hermano. Me gustaría conocerte desde otro ángulo. Ya sabemos que ahora eres de los principales fabricantes de plástico inyectado. Sí. Pero me gustaría como platicar un poquito del lado poco conocido de ti. Ya, del lado oscuro. Exacto. Entonces, yo sé que tú vienes de una escuela totalmente diferente. Entonces quería que nos platicaras qué estudiaste. Pues sí estoy un poco encaminado a lo que es el arte porque... Yo estudié Ciencias Humanas, que es una carrera que engloba arte, historia, literatura y filosofía. Uh-huh. Ya mi especialidad es en literatura, tengo maestría en literatura latinoamericana y de formación, pues bueno, soy escritor de profesión. Pero el arte siempre ha sido como pues uno de mis pasiones también, ¿no? Entonces, pues no estoy tan alejado. Pero a diferencia de, por ejemplo, de muchos productores o de artistas del juguete, pues no estudié nada que tenga que ver con el diseño, ¿no? Ni por lejos. Entonces sí, mi formación básicamente es literaria. Pero desde esas épocas, ¿tú ya veías a los juguetes como arte? ¿O era más arte como clásico? Mira, es complicado porque el concepto de arte, la definición de arte creo que no es un concepto unívoco, ¿no? Y que digas, arte es esto. Yo creo que se va acomodando a lo largo del tiempo. Pero yo ya siempre he sido como coleccionista, chacharero, muy fetichista. O sea, los objetos para mí ejercen cierta fascinación, no necesariamente que tengan que ser juguetes, antigüedades, los objetos comunes, como Melquiades, ¿no? Melquiades Herrera, ya ves que juntaba peines y le fascinaba, ¿no? Todo eso. Siempre he tenido esta fascinación por los objetos, pero es ya, ¿qué te digo? Por ejemplo, por ahí los últimos años de la universidad, cuando empiezo a ver y a rememorar toda esta producción de juguetes ochenteros, que nosotros les llamamos juguetes piratitas, juguetes chafitas, que después ahora ya se le dice juguete bootleg, me topé con unos que son como, ahora se les llama aberraciones de Marx. Son unos híbridos entre los juguetes de Louis Marx y los jugueteros mexicanos les mochaban la cabeza, les ponían una cabeza de Spider-Man, ¿no? Ajá, sí, hacían unas aberraciones. Para mí no eran arte, pero sí lo relacionaba completamente con el surrealismo, ¿no? Decía, güey, es que ¿a quién se le ocurrió esta loquera? Sí. Están horribles. Y en ese momento no eran tan caros. Yo te juro que yo llegaba a agarrarlos en la Lagunilla a 10 pesos y los empecé a juntar porque se me hacían como bien absurdos, ¿no? En ese tiempo estaba estudiando a Miró y viendo un documental de él. Él coleccionaba también muchos objetos bien absurdos. De repente tenía una conchita ahí. Y el entrevistador le pregunta, veo que siempre tiene pares, ¿no? Tiene objetos en dos. Dice, sí, es que los nones no son buenos. ¿Por qué? ¿Quién sabe, no? Entonces yo decía, está bien loquito el señor. Yo también voy a empezar a juntar objetos raros. Pero empecé por eso, no porque coleccionaban ni porque fueran valiosos, ni porque fueran bootlegs, porque estéticamente me llamaba la atención por relacionarlos con
con todo esto del surrealismo, ¿no? El dadaísmo. Decía, güey, qué cosa más absurda y loca. Pero nunca me imaginé que me iba a dedicar a coleccionar y mucho menos a producirlos. Te decía que he sido chacharero desde siempre. Y llegó un momento en mi vida, como en la prepa, en los 15, 16 años, que decía, bueno, ¿qué voy a coleccionar? Necesito coleccionar ya algo en forma. No me alcanza para antigüedades, no me alcanza para incunables, obviamente, ni primeras ediciones. Pues voy a coleccionar juguetes antiguos, ¿no? Pero pues en esa época también mi poder adquisitivo era bastante limitado. Entonces empecé con una alcancía del Gordo y el Flaco que tengo por allá. Un par que me costó 70 pesos. Y de ahí lo dejé, ¿no? Lo dejé porque no tenía dinero. Y ya pues en la universidad fue cuando lo retomé, pero no con esa intención de coleccionar. Era porque el objeto en sí me llamaba la atención y bien podía comprar un juguete o, no sé, un libro raro, una postal, ¿no? La cháchara, a final de cuentas, no necesariamente juguetes. También yo me acuerdo que antes, pues sí juntábamos cosas, pero no nos llamábamos coleccionistas, ¿no? Claro. Simplemente las juntábamos y ya, ¿no? Sí, por el teníamos gusto. como un concepto en la cabeza. Te tocaron los tazos, me imagino, Sí, ¿no? sí. Que ahí teníamos bonchezotes y todo. O los monstruos de bolsillo en nuestra época, también. que ya después de tener la colección, pues la arrumbabas, ¿no? Y ahora Los yelocos. Los yelocos, claro, ¿no? Entonces, sí, el concepto de coleccionismo, creo que en México, sobre todo para la gente de mi generación, apenas como que está ahí retomándose, ¿no? Está tomando forma, Exacto, catalogando piezas, ya invirtiendo bien. Oye, en tu carrera, avanzaste hasta el punto de escribir libros, ¿no? Platica un poco Sí. de eso. ¿Qué fue lo que te llevó a querer hacer un libro? Pues mira, es que la verdad cuando yo empecé, yo quería estudiar filosofía, pero en ese tiempo no había acabado la prepa, entonces fue así, en esta escuela, la vi por un anuncio en el periódico y me permitieron empezar el curso hasta que yo terminara la prepa, hasta que yo entregara el certificado, porque la prepa ya la había terminado. Entonces, durante ese trayecto en el tronco común, como te mencionaba, abarcaba arte, historia, filosofía y literatura, y me fui inclinando más hacia la literatura. Yo quería ser en ese tiempo como Jean-Paul Sartre, ¿no? Un existencialista y discurrir sobre el ser y la nada en un café en París, ¿no? Pero conforme fui estudiando más la literatura, me fue llamando la atención. Aparte, pues ya tengo recuerdos desde muy pequeño escribiendo, ¿no? Teniendo diarios y, por ejemplo, en los talleres de redacción o composición en la primaria siempre era muy fluido, no me costaba nada de trabajo. Pero me gustaba, nunca me vi como escritor. Ya casi al final de la carrera, con los 23, 24 años, tomo un taller con José Vicente Anaya, que es un importante escritor mexicano. Bueno, fue, en paz descanse, miembro de los infrarrealistas, que es este grupo que Roberto Bolaño menciona en su novela Los Detectives Salvajes. Él fue un importante traductor de la generación Beat, el más importante, diría yo, en México. Y yo ya lo veía como un héroe, ¿no? Por todo este asunto de la contracultura de los 60, los hippies. Me entero que hay un taller en la Roma con él, lo tomo y a raíz de ahí conozco a un poeta chileno que lo sustituyó una vez, Mario Meléndez. Después tomo un taller con él y llega un momento que me dice, es que ya tienes que publicar, creo que tus textos ya están buenos. Y dije, pues perfecto, ¿no? Adelante. ¿Qué es un libro? El primero es Venus y las moscas, que pues es un libro que más de lo que yo quería escribir fue lo que me salió y lo que pude, ¿no? Es un libro, el primer libro normalmente en los poetas siempre como que causa cierta vergüenza y en el mío sí, en mi caso la verdad es un libro que dije, bueno, pero sí, a raíz de eso, bueno, publico Venus y las moscas, posteriormente Odilon, La hiperbólica caída del niño Weber, que es un libro que habla sobre un niño de plástico, casualmente, fue como premonitorio. Después, el último fue uno que tiene un título inmenso que ya ni me acuerdo, se llama Lo que el astronauta tal. Bueno, le llamo el libro del astronauta y ya, hasta ahí fue y tengo 3 libros inéditos ahora, pero pues digamos que ya ahorita me alejé un poco de la escritura, ¿no? Entonces, en esa época, pues mis inquietudes giran más en ese aspecto existencialista o ontológico y siempre me ha gustado como esa parte como bien adolescente, ¿no? De los poetas suicidas o este tipo de artistas que son muy intensos y que, no sé, son capaces de hundirse en el alcohol, ¿no? Por una mujer o algo así. Eso me llama mucho la atención. Que no es mi caso, pero las lecturas que yo tenía en esa época sí eran así, de ese tipo, muy intensas, ¿no?
Sí, ya un poco después voy creciendo, adquiriendo otras lecturas, me va llamando un poco más la forma que el fondo, pero creo que siempre tiene que haber un equilibrio. ¿Cuál sería la característica de tus obras? Oye, es una buena pregunta. Yo creo que eso se lo tendrías que preguntar a un lector. No sé. Yo creo que, por ejemplo, los últimos 3 libros sí son como muy oscuros y un poco raros. Yo me inclino un poco más hacia esta parte del neobarroco o el neobarroso, que es como ciertas características, una escritura muy recargada, a lo mejor imágenes no tan tácitas, mucha utilización de metáfora, que en realidad a veces se podría tomar, y no es pretensión, sino como poesía para iniciados. O sea, sí tendría que acercarse gente que ya haya tenido lecturas previas, porque a lo mejor si yo se le enseño a alguien que no ha tenido un acercamiento previo a la poesía, sí va a decir, ¿y esto qué demonios es? ¿No? O a un niño de secundaria que diga, ¿qué rayos es esto? Oye, y entonces, o sea, escribiste estos 3 libros y al final, en esta última parte de ese tercer libro publicado, ¿por qué ya no quisiste seguir adelante con los libros? Pues mira, mis maestros, o uno de mis grandes maestros, Mario Meléndez, me decía que había que forzar el proceso creativo. Si tenías la mente en blanco, tenías que sentarte sobre la hoja y escribir. Lo mismo dice Tarantino. Sí, yo creo que estoy absolutamente de acuerdo, y muchos artistas, muchos escritores. Desgraciadamente la literatura y sobre todo la poesía es muy celosa. Entonces, si no le dedicas todo tu tiempo, y no me estoy refiriendo a que no trabajes, sino a que todo tu mente esté enfocado en ello, es muy difícil hacer un proyecto. Yo cuando... sobre todo el penúltimo libro que habla sobre Yukio Mishima, es un escritor japonés que comete suicidio, el suicidio ritual del seppuku, el harakiri, vulgarmente llamado harakiri, pero originalmente llamado seppuku. Fue un periodo de 2 años que estuve completamente así como en una especie de trance, que es algo difícil de entender para alguien que creo que no se dedica a la poesía, pero sí es una especie de trance en donde me levantaba, pensaba en el libro, comía, pensaba en el libro, si tenía alguna idea mientras cenaba, iba y corría y le escribía. 2 años muy intensos de escritura. Te debió desgastar, ¿no? ¿Mandé? Te debió desgastar, es ¿no? Muy desgastante, sí. O sea, la gente no me cree que... Bueno, en mi caso, escribir ese libro fue un desgaste emocional, mental y físico muy cabrón, muy cabrón. Es difícil de entender, yo lo sé, y yo me oigo y digo, ay, no, pero sí fue. Entonces, después de eso, estuve 1 año completo sin escribir. Y durante la pandemia, después de padecer COVID, durante la convalecencia, estaba en casa de mi padre para cuidarlo, y entonces no había televisión, ya no tenía internet, nada. Tenía una pila de libros, afortunadamente, y ahí empecé a escribir. Terminé 2 libros, que uno es sobre el tarot de Marsella, mi resignificación del tarot de Marsella, y sobre los caballos, que son importantes para mí porque mi padre es una persona de rancho, entonces la relación que yo he tenido con esos animales ha sido muy importante desde muy pequeño. Entonces esa relación, hice una alegoría con la familia, pero ahí paré. Ya no he escrito nada. Después empecé con este negocio que también es muy absorbente. Una de las ventajas o desventajas que yo tengo es que soy sumamente obsesivo, muy obsesivo y muy necio. Entonces, si no estoy pensando en letras, en ese caso en los libros, estoy pensando qué figura voy a sacar, qué molde voy a usar, qué material tengo que usar. Entonces ya no me queda tiempo para escribir. Bueno, no es una desgracia porque esto también lo disfruto mucho, ¿no? Es otra manera de ejercer la creatividad. Y sí me pagan, ¿no? Que es una grandísima ventaja. Sí genero recursos, cosa que con la poesía es muy difícil. Entonces, en ese momento, ¿en qué etapa comenzaste a llevar a la par ya el coleccionismo? Ya entrando a la maestría, que ni ponía atención en esa época. Pues yo me acuerdo que en el último semestre de la maestría fue cuando escribí el libro del niño de plástico. Ni ponía atención, me la pasaba escribiendo. Y ahí fue cuando descubrí que te la menciono, la página de Flickr, antes de Facebook, antes de todos los grupos de coleccionismo. Y ya fue cuando empezó a formarse en mí una obsesión, cuando dije, ay, esta figura yo la tengo y creo que sí vale algo. Y ahí fue cuando se te viene la obsesión de cuando empiezas a coleccionar rudo, que empiezas a acumular a lo güey, a gastar. Bueno, en esa época la verdad es que no gastaba tanto porque era muy barato. Yo me acuerdo, iba al Museo del Juguete y con 1,200 pesos me traía un costal de bootleg y piezas buenas, ¿eh? En esa época eran piezas muy buenas que ahorita se cotizan bastante. Y me acuerdo que en época decembrina, en la compra de 800 pesos, creo que te regalaban el 20% en especie. Entonces traías una bolsota. Sí. Y ahí fue cuando ya se empieza que también se convirtió en una obsesión, ¿eh? Es un coleccionismo insano ya, que llegué a tener ya cajas y cajas de esas de pollo de plástico.
que ya se convirtió en algo pues ya difícil de llevar. Llegué el momento en el que si no compraba algo en la semana, pues ya me sentía mal, me empezaba como a dar ansiedad. Y pues ya no eran piezas que podía comprar en cualquier tianguis, ¿no? Ya eran piezas caras. Entonces ya la economía no me daba. Sí, fue algo complejo, algo complejo. ¿Y ahí cómo saliste de eso? Vendí mi colección. Fue cuando vendí mi colección porque, bueno, ya ves, la vida tiene ciertas etapas en donde tienes que cortar de tajo y seguir. En esa época rompí con una pareja, bueno, con una, después fue otra. Perdí mi trabajo, me peleé con los editores, no tenía un centavo. Entonces dije, no, ya, esto es demasiado, ¿no? Y dije, bueno, la vida que estoy llevando no me está gustando, creo que tengo que cambiarla y creo que esto ya más que un gusto es un lastre, ¿no? Entonces, afortunadamente tenía conocidos que coleccionaban fuerte y les dije, güey, ¿sabes qué? ¿Quieres esto? Sí. Y me irían una luz importante. Dije, no, pues no me duele tanto, la verdad. Y sí, ya, ahí fue cuando empecé a vender mi colección paulatinamente. Eso te estoy hablando de ahí por el 2019. De repente, bueno, para no que te des una idea más o menos, con el 20% de mi colección vendida, ya empiezo a generar y es cuando digo, no, pues me voy a ir a Europa, ¿no? Pues tengo una lanita, ya tengo una buena lana. Pero pues, a alguien se le ocurrió comerse un murciélago en una sopa, ¿no? Y se viene la pandemia, todo un caos. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues tengo lana, no me voy a ir a Europa, pues ¿qué hago? Voy a invertir en un negocio. Y ahí fue cuando surge esto, ¿no? La idea de inyectar. Porque también compaginaba mi trabajo como redactor, era editor en una revista, editor de contenido en una revista, pero pues desgraciadamente no daba lo suficiente. Entonces yo empecé a importar juguetes de Japón en aquella época y vendía en Mercado Libre, ¿no? Antigüedades, lo que sea. Y la verdad es que no generaba una cantidad pues, decente. Pero con lo de la pandemia, pues yo ya no podía ir a conseguir mercancía y los impuestos de la importación subieron demasiado. No era un negocio ya redituable. Entonces dije, bueno, si no puedo ir a chacharear, no puedo conseguir mercancía, estoy encerrado, pues ¿qué hago? Pues fabricarlos, ¿no? Y antes ya había hecho como algunos monos de resina que vendía ahí en el Rock Show y cosas así. Pero dije, no, pues necesito hacerlo ya en masa. Y ya fue cuando me surgió esta idea, ¿no? De las máquinas. ¿Y ¿ya tenías antes conocimiento previo de esto? ¿O fue ahí empezaste a investigar? Sí, empecé a investigar. Lo primero que hice fue, incluso antes de la pandemia, para replicar figuras, tomé un curso en poliformas. ¿A poco? Para hacer moldes de resina, vaciado. Que he de confesarte que soy un asco para eso porque soy muy desordenado. Entonces, pues tiraba la resina, entonces las piezas me salían con burú. Unas cochinadas que hacía. Pero sí llegué a vender algunas figurillas, ¿no? Porque te hacía como mezclas raras. Y yo sabía, pues como buen coleccionista, las piezas que los coleccionistas buscaban. Y las empecé a replicar y pues ahí algo salía. Pero cuando me compré mi primera máquina era de, güey, ¿ahora qué hago? ¿No? O sea, ya la tengo ahí, pero no sabía ni conectarla. Mucha gente piensa que soy de familia ya de inyectores y no, la verdad es que no. O sea, yo compré la máquina y dije, bueno. ¿Esa pues, no la compraste? Me la compré en línea, justamente durante la pandemia, porque pues todos estaban deshaciendo de sus cosas. Las compré muy baratas, compré 2 que me las vendieron baratísimas, muy traqueteadas, las tuve que reparar. Pero pues ya ahorita ya aumentaron su valor. Yo creo que gracias a mí y a unos cuates que nos dedicamos a eso y salimos en videos, como que el precio se elevó. Ya todos las andan buscando, entonces pues ya se elevaron mucho. Pero sí, no era así de, güey, ahora ya está ahí, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo la pongo a andar? Y tenía mi amigo Fernando González, el hijo de él, Mario González Fernández, el creador de la figura del santo. Es mi amigo porque pues, yo lo conocí como coleccionista. Y le dije, oye, pues están las máquinas, ¿me echas la mano? Y pues sí, más o menos me dio algunos tips. ¿Y vino a repararlas también? No, pues estábamos en pandemia, no podíamos salir. Ya. Todo ese proceso fue así de ir a comprarlas con el cubrebocas. Sí. O sea, ya ves que estaba recia la paranoia, ¿no? Sí. ¿Cuándo fue cuando te enamoraste de las piezas de 1000 máscaras? No, eso fue, no en sí de las piezas, me encantó el personaje. También fue a la par un poco cuando empecé a coleccionar. Gracias al coleccionismo me empecé a coleccionar luchadores
Pero yo no era fan, o sea, yo fui fan de muy pequeño. Estoy hablando de 5 hasta como 8 o 9 años. Después lo dejé, ya después de ver la AAA, porque ya no me gustaba. Yo decía, ya esto qué. ¿Pero eres fan de la lucha o de las películas? No, de la lucha, sí, me encantaba ver al Perro Aguayo, a los Cocos, a Conan, a los Brazos. Me era súper fan, pero siempre me enojaba porque los domingos siempre el Tirantes hacía ganar a los rudos. Creo que eso fue por lo que me alejé de la lucha. Yo decía, ya este güey siempre nos hace ganar, y me enojaba yo bien intenso solito ahí, y ya dejé de verlos. Y cuando empiezo a coleccionar, empiezo a ver que no, este luchador es Mil Máscaras, y este es Blue Demon. Yo decía, ¿a poco no todos son iguales? Y a raíz de eso dije, ¿quién es este tal Mil Máscaras que tanto? Yo ni lo conocía. ¿Quién es este tal Mil Máscaras que tanto mencionan? Y en una expo, un colecart que hacía el Museo del Juguete, no sé si te tocaron esas expos, eran maravillosas. No fui. Ahí por la Doctores, pues era un edificio abandonado, se juntaban chachareros y encontrabas unas piezas maravillosas. En uno de esos precisamente encuentro un video de Mil Máscaras. Digo, pues a ver, total, vamos a verlo. ¿Un VHS? No, era un DVD. Un DVD de aquella época. Y no, lo veo y digo, güey, ¿qué es esto? Pero no mames, esto sí es lucha. O sea que sí es en serio. Y ya a partir de ahí digo, no, esto sí está chido. El Santo sí me gustaba por este rollo también. Yo, en la época en la que iba a la universidad, siempre, y yo no sé por qué, pero todos decían, no, es que el mejor ejemplo del surrealismo son las películas del Santo. Y pues, o sea, sí, no tiene mucho sentido, pero en realidad el surrealismo, bueno, es un surrealismo involuntario, ¿no? Exacto, sí. O como como humor involuntario. Exacto. Y era súper fan de las películas del Santo precisamente por esto. No tanto de la lucha, pero ya cuando me empiezo a involucrar un poquito más en la técnica y todo eso, digo, no, el Mil Máscaras sí es otro rollo, ¿no? Y ahí empiezo a conocer a toda la camada, porque te digo, Team Obsesión, soy sumamente obsesivo para todo, empiezo a consumir, ¿no? A consumir de todos los luchadores, de los villanos, y así es como me empiezo a empapar, ¿no? Y es ahí cuando digo, pues la escritura ahorita puede esperar, ¿no? Quiero saber de lucha libre y de juguetes, y ahí empiezo, ¿no? Ahí es cuando empieza el boom, cuando empieza todo y se descontrola, muy cañón. Oye, ahora sí, ya regresando donde nos quedamos, ya arreglaste la máquina, la hiciste funcionar. ¿Qué figura dijiste con esta? Me lanzo y tenías, ¿qué tanta expectativa tenías o necesitabas que funcionara para seguir adelante? Pues adivina con quién empecé, con Mil Máscaras, ¿no? Ya. Sí, de ley. Replicaste, ¿no? Las figuras. Sí, una de Depomart, que aparte el molde me lo dieron carísimo porque pues la gente, todos sabemos que aprender cuesta, ¿no? En todos los sentidos. Entonces pues sí como se dice vulgarmente, me picaron los ojos y me los dieron carísimos los moldes. Y no de muy buena calidad, es decir, la verdad estaban muy mal hechos. Pero era tanta mi emoción que yo ni siquiera hice cuentas de cuánto tenía que... Aparte, como tenía mis ahorros, dije, bueno, pues lo peor que puede pasar es que no funcione y vendo las máquinas, ¿no? Y me repongo. Y no, la verdad es que no se me vendió muy bien. No, sí fue una pérdida. Y la empecé a vender en el Rock Show. O sea, mi tirada durante todo este tiempo era como que yo hacer réplicas de juguetes y estarlos vendiendo ahí en el Rock Show. Mi pretensión no era otra más que esa, ¿no? Entonces, pues no se me vendió. No, es que no se me vendió. O sea, ¿qué te gusta que habré vendido? ¿20? No manches. Y ya, o sea, no había manera de recuperar la inversión por ningún lado. ¿Y el material se puede reutilizar? O sea, ¿se puede volver a retiro o ya no? Se puede hacer si tienes un molino para moler el material, cosa que yo no tengo, y ya no sale igual. Sí, ya no sale igual. Entonces, pues, dije, bueno, y empecé a maquinar qué otras cosas podría hacer. De repente se me ocurre hacer un chupacabras. Dije, bueno, pues a ver qué tal. Es cuando ya en contacto con mi amigo Ismael Duarte, ya amigo por las luchas y todo, y le digo, necesito que me hagas esta pieza, ¿no? Quiero que me la hagas así, tal cual, y pues a ver qué sale. Contraté otro moldero que también... ¿No jaló? No, sí jaló, me hizo muy bien el molde, pero también jaló con mis figuras. Ya las andaba vendiendo antes que yo, ¿no? Pero el chupacabra sí me reditó y dije, esto sí puede ser un buen negocio. O sea, esa figura se vendió mucho, que es un chupacabras así pequeñito. Y dije, no, pues sí puede ser, solo hay que ver qué piezas sí son redituables. Y a partir de ahí empezó todo. ¿Cuál crees que sea el valor que tienen esas figuras? O sea, o las figuras inyectadas. Híjole. Pasa porque pues, hay Sofubi, claro. vinil. Las inyección como tal. Pues mira, yo ahorita lo que trato con lo que yo fabrico es como darle ese valor a la inyección, de hacer mis piezas
piezas limitadas, piezas con un diseño original, y ahorita trato de hacerlas, y para darle el valor que se merece, porque siempre se relaciona la inyección como la chacharita, ¿no? El juguete pirata. Tiene un límite, sí, porque la inyección nunca va a igualar a la calidad del vinil, de la impresión en resina o del vinil mexicano, pero creo que se pueden hacer trabajos bastante decentes, ¿no? Entonces yo lo que ahorita estoy tratando es de, pues miren, se pueden hacer cosas interesantes y no necesariamente tienen que ser chácharas y no ser juguetes piñateros y no darse baratos, pueden alcanzar un precio justo. Eso es lo que yo trato de hacer, pero en general creo que pues sí, la gente relaciona mucho la inyección con el juguete pirata y con lo bootleg, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Y no está mal. No está mal. Pero yo trato de darle la vuelta a eso, ¿no? Sí, elevar la calidad, ¿no? Claro. E insisto, tiene un tope, tiene sus limitaciones, ¿no? No puedes hacer figuras muy grandes. A veces el detalle se pierde un poco por los materiales y todo, pero se pueden hacer cosas decentes. ¿Y crees que ese material es como un legado o algo así, el juguete mexicano? Sí, totalmente. Para empezar, creo que el luchador es el juguete mexicano por antonomasia. El trompo, las canicas y todo son juguetes que vienen de otros países, de Asia, de Europa, no sé, de África. Pero el juguete netamente mexicano, creado aquí por mexicanos y demás tradiciones, es el luchador, sin duda alguna, y se relaciona directamente con el plástico inyectado, sin duda. Entonces el plástico de inyección es tradición, como en Japón es el sofubi, en México es el plástico inyectado, sin duda alguna. Sin duda alguna. Sí. ¿También sabes cuál fue el primer juguete encontrado en México? No. En la época prehispánica, unos xoloscuincles con rueditas. Ah, con rueditas. Sí, qué interesante. Uno completo y uno roto. Qué interesante, fíjate. Sí. Está muy chido. Oye, pues no sé, ¿te parece si armamos alguna figura? Claro. Que tengas por ahí. Sí, seguro. Y ya estamos aquí en el taller, como siempre un lugar mágico, ¿no? Lleno de piezas, de cosas ya más de trabajo. Siempre se me hace interesante ver estos espacios. Sí. Y bueno, ¿esta es la máquina? Sí, bueno, la pieza que vamos a inyectar es que consta de dos partes. Es el molde principal y estas son las extremidades. Ok, es una pieza grande. Es una pieza choncha, sí. Sí, no sé en qué diablos me metí, pero bueno, ya, total. ¿Y cuál es aquí el proceso? Pues mira, ya está caliente el cañón, que derrite estos pellets, el plastiquito. Y con la presión que ejerzo y el calor entra el plástico derretido aquí, llena el molde y nada más se enfría la pieza y ya nada más listo para armar. Entonces está aquí, pero yo creo que primero guardamos primero esta y después esa. Yo creo que sí, primero esta porque la otra sí está muy recia. Entonces estos son unos bracitos y pues el proceso la verdad es que es bastante rápido. ¿Te involucra mucho esfuerzo físico? ¿Sabes qué? Lo que más cuesta trabajo es andar moviendo los moldes porque son moldes muy pesados. Pero en realidad, mira, la inyección ya cuando el material está caliente, la verdad es que hasta con una mano no es nada trabajoso. Con una mano y una chela en la otra. Uy, ya ni digas, que aquí sí se antoja. No digas chela porque te aparece el Wasser. Saludos, Wasser. Mi compa. ¿Tienes que inyectar en cada uno de los edificios? Para este caso sí, porque la pieza es muy grande, o sea, pero hay moldes que están conectados, que de una sola palancada ya puedo inyectar dos piezas, sobre todo en piezas chiquitas, pero esta sí, ahorita las vamos a ver. ¿Y cómo sabes cuando ya bajaste suficiente material? Hay un topecito y es tanta la presión que a veces el molde se llega a abrir. Entonces, si ves ya cuando está abierto, ya es que ya quedó. Esta ya la apagamos. Y ya están inyectadas las piezas, no es que hay que meterlas rápido al agua para que no se deformen. Vamos a si todavía afuera, si se manipula de alguna manera, se deforma la forma. Sí, porque viene muy caliente el plástico.
Entonces eso ayuda a que venga caliente para el desmolde, pero la ventaja es que hay veces que se chupa o incluso se puede llegar a derretir. Mira. Como esta era una pieza que no la puse al agua, la dejé aquí y toda se derrite. Se ve como un hombre elástico. Sí, exacto. Mira, por ejemplo, esta también. No alcanzó a inyectarse completa y pues, se va derritiendo poco. Todas esas normalmente son piezas defectuosas de clientes o mías. Pero bueno, esto ya está. Sí, para que vayan adivinando qué es. Los bracitos. Un bracito. Y el material no está caliente ni nada. Ya no, ya se mete al agua y ya se puede manejar. Pero por ejemplo la pieza que vamos a inyectar ahorita requiere mucha temperatura y sí es más compleja. Tarda, de hecho, que será como unos 20 minutos en enfriarse por completo porque es una pieza bien grande. ¿Y cuál es la diferencia de las dos máquinas? El gramaje. Esa es de 40 gramos y esta inyecta 100 gramos, me parece. Es la capacidad de inyección. No, sí, me parece que esa es de 100, esta es de 120. Esta es la que tiene más capacidad y esa es intermedia. O sea, ¿se les cambia como el tubo ese? No. Ya tienen... esta es otra máquina. Ajá, esta es otra máquina. Okay. Cada pieza tiene su tamaño, entonces sí, modificarla sí implica... Es complicado, porque si ves el cañón... pues es un tamaño para esta pieza, la altura, sí. Entonces sí, no. Pero pues a ver qué tal nos va con esta, porque sí es... ¡Ay! Sí, esta es una de las piezas más complicadas para inyectar. Se le está saliendo humo ahí al molde. Sí, es normal. De hecho, esta pieza estaría bien para una máquina automática, pero por mi necedad. Como verán, no son enchiladas, ¿no? Sí, no. ¿Y cómo lo aprendiste a hacer eso? O sea, ¿quién te dijo? Tienes que subir así. ¿Que me trepara? Sí. Pues dije, es que tiene que salir de alguna manera. Ay. Ya quedó. Pues ya estás hasta tu gimnasio, ¿no? Sí, hombre. Es complicado hacer esta pieza. Y tiene que estar muy, muy caliente para... hijo. Entonces es por eso que, por ejemplo, de esta pieza en particular, solo hago alrededor de 5 al día. Porque sí, es complicado. Y platícame de esta pieza, ¿qué es? Pues es una pieza de diseño mío. Es un personaje que gusta bastante y la vamos a tener lista para el segundo aniversario del clandestino. Ajá. Vale. La armé precisamente para eso. O sea, nadie la ha visto. Hasta ahorita no. Esta es primicia. Y mira, mejor porque salió de espaldas. Entonces sí hay que dejar que se enfríe un poquito porque si la desmoldamos... Se rompe. Sí, puede que se escurra. Pero, no. Solo a mí se me ocurre hacer piezas de este tamaño. Pero bueno. No me hubiera imaginado que costara tanto trabajo. Esta es la pieza que más trabajo me cuesta. Por ejemplo, la luna lleva mucho material, pero no tanto. Yo creo que este es el doble. Esto no lo intenten en casa, amigos. Ahí tienes que usar el desarmador porque está muy pegado. Sí, de hecho no es recomendable, porque se puede dañar el molde, pero sale fácil. Nada más es como darle un empujoncito. O sea, el molde es muy frágil. Es como muy blando el material, es Zamac, entonces sí se puede rayar. Sí se puede rayar. No más, está loquísimo, tiene 2 cabezas. Esta ya es la pieza, entonces... Bien chida. Lo único que se hace... Hay que tener el avión, ¿no? En un brazo. Sí, se le saca aquí el...
todo aquí implica fuerza, hombre. Hay que estar bien alimentado. Saca el perno. Y ya nada más se le ponen sus bracitos. Aquí tenemos el brazo. Bueno, se tiene que rebabear, pero... es que este quedó... Bueno, por el pernito quedó medio flojo, pero... Así queda la pieza. Increíble. Por fin. Sí. Entonces, ¿eres fan de King Kong? Sí, no colecciono mucho de King Kong, pero sí soy súper fan. Me encanta el personaje. Soy Team Kong 100%. ¿Sí? Sí. Y todo esto me viene... Tengo un recuerdo bien presente de cuando de pequeñito me llevaron a verlo a Chapultepec. Ya ves que había ahí, había cierta hora donde un changote se movía. Se metía un señor por atrás y creo a la 1 se movía. El primer test shot, la primera inyección que hice hace como un mes. La primeritita, de hecho todavía, si puedes ver, tiene rastros de limadura del molde. Sí, es cierto. Ajá, porque es la primera prueba que hice. No, hermano, muchísimas gracias. No, aquí, qué bueno que viniste, mi hermanito. No, y el header también está hecho por Diego Buró. Es un header diseñado de él. Entonces las dos son las pruebas. Está pesadísimo. Sí, sí, está pesado. Mamá, vean, el header está increíble. Que va a ser más chiquito, pero así esa es la primera prueba. Está bien chido. Double Kong y Super Chango le puse, pero pues ya. O sea, ya va a salir como en Super Chango. Ajá. Double Kong o Super Chango. Que es gracioso porque ahorita si ves las figuras que está sacando Chucho Rojas, todas tienen 2 cabezas. Sí, el Terminator, ¿no? Y fue chistoso porque me contactó para que le hiciera unas piezas y me hizo un presupuesto. Le digo, mira, no te vayas a enojar, yo ya lo tenía mi escultor cuando tú sacaste tus primeras piezas. Y ya le enseñó esta y ya nada más se muere de la risa, ¿no? Pero es gracioso que los dos como que sacamos figuras con 2 cabezas. Pues no al mismo tiempo porque mi proceso es más tardado, ¿no? Pero referentes culturales. Yo en las figuras de 2 cabezas de Sofubi, dije, pues debe de haber algo que como que no esté muy común, que no sea muy común. Dije, pues uno con un chango de 2 cabezas. Y ya después viendo si hay un de Mishka. Ajá, si hay uno con 2 cabezas. Dije, bueno, no puede ser. Pero pues bueno, ya. Esa es como mi versión. Pero no me basé en esa. Fue así como un chispazo. Y ya después resultó que sí hay un chango de 2 cabezas, pero no, o sea, no era mi intención esa, vaya. Está bien padre, hermano. Sí, no, y ese es el límite para una pieza de inyección, por lo menos en mis máquinas. Bueno, ya te diste cuenta de que sí es un... Sí, se requiere bastante fuerza, bastante músculo. Sí, no, sí está muy cañón. Hermano, gracias, No, lo contrario, qué bueno. Un placer tenerte acá, ya era hora. Ya era hora, y a ver si ya lo repetimos más seguido, ¿no? Cuando gustes, claro que sí. Sí. Y eso ya me enteré de más artistas que viven por acá, ¿eh? ¿A poco? Sí. ¿Cómo crees? Justo aquí. No manches, ¿en serio? Sí. Amigos, pues aquí está la nueva figura de mi carnal Gerardo, Super Chango. Hermano, la verdad está increíble. Muchas gracias, hermano. Sí, me sorprendió bastante ahorita que la revelaste. No la había visto yo por primera vez, dije nada más. Sí, fue primicia, yo es que te había dicho. Sí, completamente. Y o sea, ya que la tengan de frente, o sea, la expresión, los detalles que tienen los rostros están muy bien definidos. Está muy padre el concepto, tiene el detallito del avión. Entonces, pues ahí en el clandestino, también vamos a andar por ahí con sorpresas especiales para el clandestino. Y pues bueno, esta es otra de las sorpresas. Hermano, pues muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa. No, es un placer tenerte por acá, ya sabes, pues casi vecinos. Sí, cuando gustes, esta es tu casa. A 20 minutos de distancia caminando. Hombre, pues ya que cuando quieras venir a inyectar, esta es tu casa. Gracias, hermano, aquí te voy a hacer el relevo. Claro. Oye, es importante decir que es escultura hecha a mano, no es impresión 3D. Sí, es obra de Benjamín Quesada. Le da ahí un plus. Sí, me gusta más porque es más orgánico, entonces pues ya salió ahí. Y sí, pues sí tiene muy buen acabado, ¿eh? Sí llegué a pensar que era como una impresión en 3D. Sí. No, es old school a mano, inyección a mano, ya viste ahí. Sí. Echas los bofes, pero ahí sale, ¿no? Hermano, pues muchísimas gracias. A ti, mi pa, un gustazo que estés por acá. Y ya estás, pues ahí nos vemos en el clandestino, amigos. Y no pueden salir sin su Super Chango.